Ya, qué raro. Eso no sabe aparecer. Yo les comparto entonces pantalla. Continuaremos entonces, ¿no? Con nuestro avance. Transformadas de Laplace. Entonces, en esta clase quiero hallar las transformadas de Laplace por tablas y por las propiedades de la transformada. Nuestra definición, pero siempre recordar, ¿no? Que la transformada de Laplace de una función f minúscula de t, que siempre vamos a conocer, va a ser igual a otra función expresada pero en términos de s, un f mayúscula de s. Y la tablita que vamos a aplicar para poder hallar las transformadas de varias funciones va a ser la siguiente. Acá están entonces en esta columna algunas funciones f de t que generalmente vamos a conocer. Y en esta otra columna están sus respectivas transformadas. La transformada de 1 entonces es 1 sobre s, ¿no? Las más importantes nomás les voy a mencionar ahora. La transformada de la función exponencial, donde a es una constante, va a ser igual a 1 sobre s menos a. La transformada del seno de at, su transformada va a ser a s cuadrado más a cuadrado. Creo que con este hemos demostrado, ¿no? Por definición, la anterior clase. Ya, la transformada del coseno de at, s sobre s cuadrado más a cuadrado. La transformada de t a la n, donde n es un número natural, 1, 2, 3, 4, 5 y así, va a ser n factorial sobre s a la n más 1. Bueno, la transformada del seno hiperbólico de at va a ser a s cuadrado menos a cuadrado. La transformada del coseno hiperbólico de at va a ser s cuadrado menos a cuadrado. Entonces, los que están con amarillos es importante memorizarlo, por lo menos por ahora, ¿no? Y los que están sin colorear, a veces ayudan a encontrar la transformada de algunas funciones mucho más rápido. Esta entonces es la tablita que vamos a utilizar y estas propiedades. Con el docente, a lo que he visto en el documento que envió, solamente vieron estas propiedades, me parece. La que es la primera propiedad de traslación y el cambio de escala. Solamente esas dos. Conmigo, por lo menos, voy a intentar hacer ejercicios de las demás propiedades. Es sencillo de aplicar, no es muy difícil. Y son 6 propiedades, ¿no? Propiedad de linealidad, aquí está. Primera propiedad de traslación, ahí está la primera propiedad de traslación. Transformada de Laplace de e a la at, donde a es una constante, multiplicado por f de t, va a ser igual a la transformada de Laplace de esta función, solamente de f de t. Eso va a ser una función f mayúscula de s, ¿no? Por nuestra notación, una función en términos de s. Eso evaluado cuando s es s menos a. En esta función en términos de s, reemplazamos, en vez de s, reemplazamos s menos a. Y eso va a ser la transformada de Laplace de toda esta función. E a la at por f de t. Se le conoce como primera propiedad de traslación. Esto no lo utilizo mucho, pero bueno, vamos a verlo un poco. Multiplicación por t, división entre t y transformada de la integral. Mejor realizaremos ejercicio, ¿no? Para que se pueda entender mejor. Y esto también, esta otra propiedad de la transformada de Laplace, que es la transformada de Laplace de la derivada. Vamos a usar esto un poco más en ecuaciones diferenciales, al resolver ecuaciones diferenciales. Por el momento lo dejaremos. En el documento no lo van a poder ver con un poco más de calma, toda esta parte. De una vez entonces conmigo realizaremos algunos ejercicios para que puedan entender un poco mejor. Entonces hallaremos la transformada de Laplace de esta función, f de t igual al seno de at. Fíjense acá que en el argumento del seno está una constante a más la variable t. Directamente de la tabla de transformación no podemos hallar, ¿no? La transformada de esta función. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Y utilizamos identidades trigonométricas. Acá entonces diremos solución. Solución. Entonces,
por identidades trigonométricas, tenemos el seno de la suma de dos ángulos, ¿no? ¿A qué es igual eso? Donde A es una constante, ¿no? ¿A qué es el seno de la suma de dos ángulos? Trigonométricas. Ya, el seno de la suma de dos ángulos. Bueno, a ver, acá tengo una tablita de identidades trigonométricas. Estamos en este caso, ¿no? En este caso, el seno de la suma de dos ángulos. Entonces, eso va a ser igual a el seno del primero multiplicado por el coseno del segundo más el coseno del primero multiplicado por el seno del segundo. Esa identidad trigonométrica entonces vamos a utilizar. Volveremos entonces acá. Directamente lo haré ya. Entonces, la función f de t va a ser igual. Acá tenemos entonces el seno de la suma de dos ángulos. Eso va a ser igual al seno del primero por el coseno del segundo más el coseno del segundo, bueno, pero el coseno del primero por el seno del segundo. Ahora acá, como A es constante, el seno de A también va a ser constante, ¿no? El coseno de A también va a ser una constante. Tenemos acá la suma de dos expresiones que dependen de T y estas partes son constantes. Podemos utilizar la primera, no, la propiedad de linealidad de la transformada de Laplace. Es esta la propiedad de la linealidad. La transformada de C sub 1 F1 de T más C sub 2 F2 de T, donde C sub 1 y C sub 2 son constantes, todo eso, su transformada va a ser igual a la primera constante multiplicado por la transformada de la primera función, más la otra constante multiplicado por la transformada de la otra función. Y esto se puede ampliar, ¿no? Para tres funciones, cuatro funciones, ¿no? Para un C sub 3 F3, ¿no? De T. Se puede ampliar un poco más esto, generalizarlo para más funciones. Entonces, esa propiedad de la transformada aplicaremos, ¿de acuerdo? Entonces, acá podemos decir, aplicando la propiedad de linealidad, no, bueno, decimos, ¿no? Aplicando la transformada de Laplace, transformada de Laplace a esa ecuación, va a quedar entonces como sigue. La transformada de f de t va a ser igual a la transformada de Laplace de toda esa expresión. Mira, así lo haré ya para ganar un poco más de tiempo. ¿Sí? Aplicamos propiedades transformadas de Laplace miembro a miembro. Y luego decimos, ¿no? Aplicando la primera propiedad de linealidad, aplicando propiedad de linealidad, entonces va a quedar que la transformada de Laplace de la función f de t va a ser igual a, esta parte son constantes, entonces la transformada va a ser seno de a, que es una constante, multiplicado por la transformada de Laplace del coseno de t, más el coseno de a multiplicado por la transformada de Laplace de el seno de t. Y ahora sí, esas funciones ya podemos hallar su transformada de Laplace, ¿no? Por tablas, ya conocemos. Entonces, a ver, acá decimos, luego aplicando tablas, tablas de la transformada. ¿Cuál es la transformada del coseno? A ver, un poco memoricemos. ¿Cuál es la tabla de la transformada del coseno? Coseno de t. De tablas, entonces, no obtenemos que la transformada de Laplace del coseno de
AT, donde A es una constante, con otro colorcito lo haré. La transformada del coseno de AT, memoricemos un poco. Eso va a ser igual ¿a qué va a ser igual? A S cuadrado más A cuadrado. Y la transformada de Laplace del seno de AT, donde A es una constante, va a ser igual a la constante A sobre S cuadrado más A cuadrado. Eso apliquemos acá. Entonces, lo que nos va a quedar es la transformada de f de t va a ser igual a el seno de a, que es una constante, se mantiene, no hacemos nada ahí. Acá, la transformada del coseno de t, el coeficiente, ¿no? De acá, de t, es 1. Para este caso, a vale 1. Y su transformada de Laplace va a ser la siguiente. Con otro colorcito lo haré. Va a ser ese seno, ¿no? Multiplicado por s sobre s cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Más el coseno de a se mantiene como constante, multiplicado por la transformada del seno. Esa su transformada es el valor de a, que vale 1, s cuadrado más 1 al cuadrado. Y esa sería la transformada de Laplace de nuestra función. Entonces, esa sería nuestra transformada de Laplace. Un poco podríamos reescribirlo, ¿no? Así lo voy a dejar. Es mejor dejarlo así. Esta entonces es nuestra solución. Entonces, esta es la función de la que queremos hallar su transformada y aplicando las propiedades de la transformada de esa función es toda esa expresión. Ya, continuaremos, ¿no? Con más ejercicios o tienen alguna duda. Continuaremos entonces con más ejercicios. Nos piden hallar entonces en este segundo ejercicio la transformada de Laplace por tablas de la función f minúscula de t igual al seno cubo de t. Esta función también directamente de tablas no podemos obtenerla. El seno está elevado al cubo. No tenemos ninguno, ¿no? Acá. Ningún seno que esté elevado al cubo. Ninguno. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Esa función f minúscula de t lo expresamos de otra manera. Para ello utilizamos identidades trigonométricas. Entonces acá diremos solución. Directamente no podemos obtener de tablas. Entonces decimos acá, por identidades trigonométricas, ya. El seno cubo de t, que es nuestra función, ¿no? F minúscula de t, lo podemos expresar como el seno de t multiplicado por el seno cuadrado de t. Pero el seno cuadrado de t, podemos utilizar ahí una identidad trigonométrica. El seno cuadrado de t, vamos entonces a nuestra tablita de identidades trigonométricas. Acá, ¿no? Esta identidad trigonométrica podemos utilizar. Acá lo está llevando el seno cuadrado, a un coseno del doble ángulo, ¿no? Un coseno de 2 veces A. Eso entonces nos va a ayudar a poder hallar esa transformada de Laplace. El seno cuadrado de un ángulo alfa va a ser igual a 1 menos el coseno de 2 veces ese ángulo. Todo eso sobre 2. Esa identidad entonces utilizamos. Volvemos entonces acá. Esta parte entonces por identidades trigonométricas va a ser igual a 1 menos el coseno
del doble ángulo, 2 veces t, todo sobre 2. Hasta acá unos paréntesis para no confundirnos, ¿no? Esta parte entonces, la identidad trigonométrica. ¿Qué más luego podemos realizar? Eh, Podemos distribuir, ¿no? El seno de t, acá y acá. ¿Qué es lo que vamos a obtener luego? El seno de t menos el seno de t multiplicado por el coseno de 2t, ¿no? Todo ello sobre 2. Ya, es equivalente, ¿no? El seno cubo de t y esta expresión. Del seno de t ya podemos hallar su transformada de Laplace, pero de esta multiplicación todavía no podemos hallar su transformada. Entonces utilizamos otra identidad trigonométrica. Acá no, la identidad que acá arribitemos que he utilizado es el seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos el coseno del doble ángulo. 2 veces alfa, todo sobre 2. Y acá lo propio, ¿no? Para esta parte, de esta parte, expresarlo de otra manera. Entonces la identidad trigonométrica que voy a utilizar ahí es la siguiente. El seno de A multiplicado por el coseno de B va a ser igual al seno de A más B menos el seno de A menos B. Todo ello sobre 2. Otra identidad trigonométrica que también vamos, quizá, ¿no? Quizá pueda salir es el coseno de un ángulo negativo y el seno de un ángulo negativo. Eso, por identidades trigonométricas, va a ser, para el coseno va a ser el mismo, el coseno del mismo ángulo. Y para el seno va a ser negativo seno de A. Todas esas son identidades trigonométricas. Eh, Estas identidades son esta identidad. No, perdón, eso no es. El seno de A por coseno de B, esta parte. Seno de A por coseno de B. Estamos llevando, ¿no? Aquí llevamos de producto, un producto de funciones trigonométricas a una suma de funciones. Y para el otro, eh, para ángulos negativos, estas identidades, esta y esta más. Quizá no, esta no creo, pero estas dos sí. Ya, entonces volveremos acá. Entonces, nuestra función, ¿no? El seno cubo de t, o nuestra función, ¿no? Nuestra función f de t va a ser igual a, como más abajo lo haré. Ahí ya. Esta parte entonces, el seno de t por el coseno de 2t. El valor de a entonces es t y el valor de b es 2 veces t. Sí, 2 veces t. Entonces, la función f de t o el seno cubo de t, vamos a expresarlo como el seno de t, parte se mantiene, ¿no? Y esta otra parte, seno de t por coseno de 2t, va a ser igual al seno de la suma de los ángulos, o sea, seno de t más 2 veces t, menos el seno de la resta de los ángulos, perdón, menos el seno de la resta de los ángulos, t menos 2 veces t. ¿Sí? Todo ello sobre 2. Todo ello sobre 2. Y toda esa expresión, esta parte, ¿no? Es toda esta parte. Esa identidad ahí. Equivale, ¿no? Y todo ello sobre 2. Sobre este 2, ¿no?
Más operaciones algebraicas, entonces. Un poco mejor escribiremos la función f de t. Entonces, acá, ¿qué es lo que podemos realizar? Mínimo común denominador, ¿no? Acá, en el numerador. Entonces, quedará 2 veces seno de t, 2 por el seno de t, menos este signo, menos acá, corchetes, el seno de 3t quedaría, ¿no? El seno de 3t, esta parte, menos el seno de menos t. Y toda esa expresión sobre 2, ¿no? Sobre 2. Mínimo común denominador, entonces, acá. Y todo eso sobre 2, ¿no? Acá en el denominador se sobreentiende que lo está dividiendo un 1. Entonces realizamos extremos con extremos y medios con medios. ¿Qué es lo que va a quedar al final? La función f de t, f minúscula de t, o el seno cubo de t, es equivalente a toda esa expresión. Entonces, extremos con extremos y medios con medios acá. En el denominador, medios con medios, ¿no? 2 multiplicado por 2 es igual a 4. Y en el numerador, 1 multiplicado por esta expresión será entonces 2 veces seno de t menos corchetes seno de 3t y acá algo me equivoqué, creo. Mm, ya está bien, perdón. Esta parte, ¿no? El seno de un ángulo negativo. Eso es igual a el negativo, ¿no? El negativo del ángulo. Color. Esa parte va a ser menos 1 multiplicado por el seno de t. Esta parte, ¿no? Este menos 1 multiplicado por este menos 1 va a ser positivo. Entonces solamente nos va a quedar positivo seno de t. Algo está mal aquí. Algo está mal, algo está mal. Mm, creo que está mal. Creo que este signo está mal. A ver, revisaré. ¿Dónde estás? Ah, sí, positivo era. La partecita, ¿no? El seno de A por coseno de B va a ser igual al seno de la suma más el seno de la resta. Todo sobre 2. Ese signo estaba mal. Ahí ya. Este signo entonces estaba mal. En eso me equivoqué. Ese es positivo. Entonces acá solamente cambio con positivo, ¿no? Entonces más por menos es menos. Solamente entonces acá nos quedaría negativo seno de t y corchetes, ¿no? Al final. Esa es entonces nuestra función f minúscula de t. Un poco más reescribiremos. ¿Qué es lo que podemos realizar luego? Este negativo, ¿no? Podemos distribuir y f de t, reescribir como acá, ¿no? Menos con menos es positivo. Positivo seno de t, positivo 2 seno de t. Sumándolo va a ser 3 seno de t, menos el seno de 3t. Todo sobre 4, ¿no? Entonces, el seno cubo de t lo podemos expresar de esta manera. Y ya podemos hallar, ¿no? La transformada de Laplace de estas funciones ya por tablas. Ya entonces un poco mejor lo reescribiremos. La función f de t va a ser igual a 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos del seno de t menos un cuarto de el seno de 3t, ¿no? Y operaciones algebraicas nomás. Y de acá, ¿no? De acá ya podemos hallar la transformada de Laplace de toda esa función. Ya, entonces haremos, ¿no? Haremos. Entonces acá decimos, aplicando la transformada de Laplace,
Acá denominaremos 1 a la ecuación 1. Lo que va a quedar entonces lo siguiente. La transformada de Laplace de la función f de t, f minúscula de t, va a ser igual a la transformada de Laplace de toda esta expresión, ¿no? Pero es una constante, acá es una constante. Tenemos la suma de dos funciones, ¿no? Podemos aplicar ahí la propiedad de linealidad. Y la transformada será 3/4 multiplicado por la transformada de la primera función del seno de t, menos 1/4 multiplicado por la transformada del seno de 3t. Esa parte entonces. Y acá, ¿no? Ambos ya lo podemos hallar de tablas, su transformada de Laplace. Para el primero, comenzaremos entonces, 3/4 multiplicado por la transformada de Laplace de la primera función. La transformada del seno está ahí. ¿Cuál es su transformada? Va a ser 1 sobre s cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Menos 1/4 la transformada de Laplace del seno de 3t. Acá entonces puedo notarlo de tablas, ¿no? Para un poco memorizarnos. La transformada del seno de AT es igual a sobre S cuadrado más A cuadrado. Que memoricen un poquito, ¿no? Y acá, la transformada del seno de 3t. Entonces, de tablas, eso va a ser igual a 3 sobre S cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Y esa es la multiplicación, ¿no? Esa entonces sería nuestra transformada de Laplace de nuestra función. Ahí lo dejaremos mientras tanto, ¿de acuerdo? Esta entonces sería nuestra solución. Solución. Ya, ¿tienen alguna duda hasta acá? Podemos continuar con más. Entonces acá, ¿no? La función f de t, la función que queremos hallar nuestra transformada de Laplace es el seno cubo de t, pero este seno está elevado al cubo. Por identidades trigonométricas, todo ese seno cubo de t lo hemos expresado de esta manera, ¿no? En forma lineal, en forma de dobles ángulos o triples ángulos o cuádruples ángulos, ¿no? Si es que pudiéramos, por identidades trigonométricas, pero todo. Y ya de estas funciones ya podemos hallar su transformada de Laplace por tablas, ¿no? Cito nomás. Ya, ¿tienen alguna duda? Pregunta. Ya. Continuaremos entonces, ¿no? Hallaremos también la siguiente. Hallar la transformada de Laplace f mayúscula de s igual a la transformada de f minúscula de t si f de t es igual al coseno cubo de t. Ahora del coseno haremos, ¿de acuerdo? Entonces, acá no, solución. Decimos luego por identidades trigonométricas. Similar podemos hacer con el coseno, como hemos hecho ese dato. Ese coseno cubo de t lo podemos expresar como el coseno de t multiplicado por el coseno cuadrado de t. Y esta parte ya podemos obtenerlo de tablas, de identidades trigonométricas, y expresarlo, ¿no? Como el coseno del doble ángulo o triple ángulo o el seno del doble ángulo, triple ángulo, utilizando identidades trigonométricas, para que sea un poco más sencillo hallar su transformada. Pero también podríamos hacer algo interesante, ayudarnos de una herramienta tecnológica, ¿no? Como una calculadora que
esas cosas ya te los hace volando. Entonces, ¿dónde estás? Aquí estás. Entonces, vamos a CAS, en esta calculadora. No, esto de hecho no debería enseñarles. Vamos entonces a CAS, en la calculadora. Luego escribimos, ¿no? El coseno de X, eso elevado al cubo. Y esta calculadora te lo puede expresar en forma lineal, se le dice. Entonces vamos acá a reescribir. Y trigonométrico, que es el número 8. Y luego el número 5, que es telín. Ingresamos luego nuestra función trigonométrica elevado a alguna potencia. Y la calculadora ya te lo expresa en forma lineal. Entonces el coseno cubo de X es equivalente a esa expresión. Eso por identidad trigonométrica también lo podemos hallar, perdón. Por identidad trigonométrica también podríamos hallar eso, como lo hemos hecho con el seno. Toda esa parte entonces. El coseno cubo de X va a ser igual a 3 cuartos coseno de X más un cuarto coseno de 3X. Entonces, volveremos acá. Entonces, esta parte, ¿no? El coseno cubo de T lo podemos expresar por identidad trigonométrica como 3 cuartos multiplicado por el coseno de T más un cuarto era, ¿no? Por el coseno de 3T. Y esa es nuestra función f de t. F de t, bueno. Luego podemos decir, ¿no? Aplicando la transformada de Laplace. Transformada de Laplace. La transformada de Laplace entonces de nuestra función f minúscula de t, que es el coseno de hecho, va a ser equivalente a hallar la transformada de Laplace de toda esa expresión, ¿no? Por la propiedad de linealidad de la transformada, eso va a ser igual a 3 cuartos por la transformada del coseno de t, más un cuarto por la transformada del coseno de 3t. Y eso ya lo podemos obtener de tablas. Entonces, de tablas, acá lo puedo decir, un poco memorizaremos. La transformada de Laplace del coseno de AT, donde A es una constante, va a ser igual a S sobre S cuadrado más A al cuadrado. Ya, bueno. Y la transformada de Laplace entonces de nuestra función f de t va a ser igual a 3 cuartos, que es una constante, multiplicado por la transformada del coseno de t. Por tablas, esa transformada va a ser igual a S sobre S cuadrado más A al cuadrado, ¿no? Y para este caso, A vale 1. Y más un cuarto de la transformada del coseno de 3t. Y esa transformada por tablas va a ser igual a S sobre S cuadrado más 3 al cuadrado. Más 3 al cuadrado. Y esa sería entonces la transformada de Laplace de la función coseno cubo de t. Esa entonces sería nuestra solución. Interesante, ¿no? ¿Cómo más rápido lo hemos hecho? Acá estaba quizá un poco larguito, ¿no? Expresarlo de otra manera, este coseno cubo de t. Pero desde acá ya es aplicar tablas nomás. Ya. ¿Tienen alguna duda? Si no, continuamos. Lo interesante también de esa calculadora es que incluso te lo puede hallar transformadas de Laplace.
Muy interesante. Ya, entonces, hallaremos esto, ¿no? Nos piden hallar a f mayúscula de s, que es la transformada de Laplace de la función f minúscula de t. Y nuestra función f minúscula de t es el seno hiperbólico de bt multiplicado por el seno de at. Directamente, entonces, no podemos hallar la transformada de Laplace de esta función. Acá entonces diremos, solución. Acá entonces, por definición, el seno hiperbólico de algún valor, digamos un valor alfa, va a ser igual a e a la menos, bueno, perdón, e a la alfa menos e a la menos alfa, todo sobre 2. Lo propio con el coseno. Para un coseno hiperbólico de alfa va a ser igual a e a la alfa más e a la menos alfa, todo sobre 2. Funciones trigonométricas hiperbólicas son estas. Y también tienen sus respectivas identidades trigonométricas hiperbólicas. No me acuerdo muchas de ellas. Creo que alguna era la siguiente. El coseno hiperbólico cuadrado de alfa menos el seno hiperbólico cuadrado de alfa es igual a 1. Casi similar a las identidades trigonométricas que conocemos. No me acuerdo mucho de ellos, pero lo que más vamos a necesitar son estos dos nomás, generalmente, para los sencillos, ¿no? Ya para los difíciles ya sería un poco averiguar de estas identidades trigonométricas. Entonces, para nuestro caso, este seno hiperbólico de este valor, este seno hiperbólico lo podemos expresar, ¿no? En forma de exponentes. Entonces, la función f minúscula de t va a quedar como, ¿con qué color lo haré? F minúscula de t va a quedar como el seno hiperbólico de bt, pero el seno hiperbólico de algún valor va a ser igual a e a la, ese valor, el valor que está dentro del seno, que para nosotros era bt, ¿no? Con este colorcito lo haré. E a la b multiplicado por t menos e a la negativo b multiplicado por t, todo sobre 2. De esa manera podemos reescribir el seno hiperbólico multiplicado por lo demás, ¿no? El seno de AT. A y B son constantes por si acaso. El seno de AT. De esa manera entonces, ¿no? Reescribimos. Entonces, esto está en multiplicación, ¿no? Esta parte entonces del este y este, seno de AT sobre 2 sería, ¿no? Eso lo podemos distribuir acá y acá para reescribirlo un poco mejor. La función, ¿cómo quedaría? La función f minúscula de t sería igual a el seno de AT sobre 2 vamos a distribuir. Lo que nos quedaría sería e a la bt, b es una constante, multiplicado por el seno de AT sobre 2, ¿no? Menos e a la menos bt por el seno de AT sobre 2. Ahora acá, ¿no? Un medio se sobreentiende, ¿no? Un medio multiplicado por toda esa expresión. Y de estas dos funciones, de estas dos, ya podemos hallar su transformada de Laplace. Entonces acá podemos decir, porque acá no tenemos una función exponencial multiplicado por una función cualquiera. Función exponencial multiplicado por una función cualquiera. Justamente eso es el primer teorema de traslación o la primera propiedad de traslación de la transformada de Laplace. ¿Dónde está? Acá está, justamente, ¿no? Una función exponencial multiplicado por una función cualquiera. Su transformada podemos hallarla.
Entonces, esa propiedad vamos a aplicar acá. Entonces, acá decimos aplicando la transformada de Laplace. Aplicando la transformada a nuestra ecuación 1 denominaremos, que esta sea nuestra ecuación 1. Entonces, la transformada de Laplace de nuestra función f de t va a ser igual a, un medio es una constante, ¿no? Propiedad de linealidad de la transformada, un medio de la transformada de Laplace de e a la bt por el seno de at, menos la transformada de Laplace de e a la menos bt. Bueno, perdón, le falta un medio, ¿no? Un medio falta. Un medio es una constante. Un medio por la transformada de Laplace de e a la menos bt por el seno de at. Hallamos entonces estas dos transformadas y hallamos la transformada de Laplace de la función que nos piden. Entonces, acá podemos decir, por el primer teorema de traslación, memorizaremos esto un poco también. Por el primer teorema de traslación, con otro colorcito lo voy a hacer. La transformada de Laplace de e a la at, bueno, e a la at multiplicado por una función f de t, memorizaremos. Eso va a ser igual a la transformada de Laplace de la función f de t. La transformada de Laplace de esta función. Eso cuando s es igual a s menos a. Ya. O sea que la transformada de Laplace de esta función, ¿no? Va a ser una función en términos de s, un f mayúscula de s. Esa función en términos de s, en vez de s reemplazamos s menos a. Evaluamos. O sea, f de s menos a. Y esa sería la transformada de Laplace de esta función, de e a la at por f de t. Aplicaremos entonces acá. Quedaría entonces la transformada de Laplace de la función f de t va a ser igual a un medio que es una constante, esa constante, multiplicado por la transformada de esta función, exponencial por una función cualquiera. Por el primer teorema de traslación va a ser igual a la transformada de Laplace de la función seno de at, para ese caso, ¿no? Esta f de t es el seno de at. Eso cuando el valor de s es igual a s menos este valor. Este valor. Y para nuestro caso ese valor vale b, ¿no? Y menos un medio de la transformada de esta expresión. Primer teorema de traslación, entonces, su transformada va a ser la transformada del seno de at y eso cuando s es igual a s menos este valor del exponente, ¿no? Y el valor del exponente para este caso es menos b. Sería acá menos b, ¿no? Con el signo. Y menos con menos va a ser más, ¿no? O sea, directamente s más b sería. En vez de s reemplazamos s más b. Ya. Insertar página después de la página 6. Entonces, acá, ¿no? La transformada de Laplace de la función f de t va a ser igual a un medio multiplicado por, acá ahora sí, podemos hallar la transformada del seno de at por tablas. Lo propio con esto, ¿no? Y su transformada de Laplace va a ser
eh, a sobre s cuadrado más a al cuadrado para el seno. Y esa transformada evaluada cuando s es igual a s menos b. En vez de s reemplazamos s menos b. Menos un medio. La transformada del seno de AT, que va a ser por tablas a sobre s cuadrado más a al cuadrado. Entonces, a solamente a s cuadrado más a al cuadrado. Y eso cuando s es igual a s más b. Entonces, finalmente, la transformada de Laplace de nuestra función f minúscula de t va a ser igual a un medio multiplicado por a y todo ello sobre, en vez de s, entonces reemplazamos s menos b. S menos b elevado al cuadrado más a al cuadrado menos un medio multiplicado por el valor de a sobre, que con otro colorcito lo haré, en vez de s reemplazamos s más b. S más b elevado al cuadrado más a elevado al cuadrado. Y eso sería la transformada de Laplace de nuestra función f minúscula de t. Propiedades nomás. Y entonces esta partecita, ¿no? Esta partecita sería la transformada de Laplace de acá, de e a la bt por el seno, por el seno de at. La transformada de esta función es lo que está acá. Lo propio, ¿no? La transformada de esta función es lo que está acá. Y eso sería aplicando esta primera propiedad de traslación. ¿Sí han entendido? ¿Tienen alguna duda? Acá no está en multiplicación esto. Para no confundirnos, corchetes. Esta entonces es nuestra solución. ¿Tienen alguna duda? Continuamos. A ver. Ya. Esa propiedad, entonces, nomás creo que el docente les ha enseñado. A ver, haremos este más. Pero este exponencial que sea e a la 2t. A ver qué sale. Ya. Bueno, antes de continuar, ¿tienen alguna duda? Había distintas formas de resolver incluso este ejercicio. Primero podíamos hallar la transformada del seno, solamente del seno. ¿En dónde está? Primero, aparte, con un cálculo auxiliar, la transformada del seno nomás. Y luego aplicar la primera propiedad de traslación a la transformada de esta función que hallemos. En vez de s, reemplazamos s menos este valor. Lo mismo para acá, ¿no? S menos este valor. A ver, bueno, haremos este ejercicio más. Seno de t más seno de 3t, todo sobre t. Acá tenemos entonces una división entre t y una función exponencial, ¿no?
Tenemos acá entonces un exponente multiplicado por una función cualquiera. Entonces ahí vamos a aplicar seguramente el primer teorema de traslación. Y también tenemos en esta función, solamente en esta parte, tenemos la división entre t. Entonces acá también vamos a aplicar otro teorema, otra propiedad de las transformadas de Laplace, que es la transformada de Laplace de una división entre t. Entonces haremos de la manera siguiente. Os diremos solución. Esta parte del numerador expresaremos de otra manera. Este seno cubo de t, ¿no? Entonces acá podemos decir el seno de t más el seno cubo de t. Por identidades trigonométricas, ¿no? Un poco reescribiremos esa parte. Trigonométricas. Entonces, el seno cubo de t, habíamos hallado que era igual a 3/4, si no me equivoco, 3/4 seno de t, menos 1/4 seno de 3t. Eso por identidades trigonométricas. Entonces, esa expresión, el seno de t más el seno cubo de t, lo podemos expresar como sigue. Acá no, el seno de t más 3/4 es igual a, ¿cuánto es? 7/4, ¿no? 7/4 del seno de t, menos 1/4 el seno de 3t, ¿no? Todo eso es el seno de t multiplicado, bueno, perdón, más el seno cubo de t. De esa manera entonces podemos reescribirlo. Para esta parte de las transformadas de Laplace solamente es aplicar propiedades. Entonces, acá, lo que podemos realizar es lo siguiente. En esa ecuación que hemos hallado, aplicamos la transformada de Laplace y luego solamente utilizamos propiedades. Aplicando entonces la transformada de Laplace, la transformada del seno de t más el seno cubo de t va a ser igual a la transformada de toda esta expresión, ¿no? Aplicando transformadas miembro a miembro. La transformada de toda expresión. Y en este lado derecho aplicamos el primer teorema de traslación. Bueno, perdón, primer teorema, digo, propiedad de linealidad de la transformada de Laplace. Propiedad de linealidad. Entonces, la transformada de esta expresión del lado izquierdo va a ser igual a 7/4 multiplicado por la transformada de Laplace de la función seno de t, menos 1/4 por la transformada de Laplace de la función seno de 3t. Eso sería la transformada de Laplace de esta expresión. Entonces, eso va a ser equivalente a 7/4 multiplicado por la transformada del seno de t, ya podemos obtenerlo de tablas. Un poco ya memorizando, eso va a ser igual a 1 sobre s cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Esta transformada. Menos 1/4 la transformada de Laplace del seno de 3t. Eso va a ser igual a 3s cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Sí? Un poco memorizándolo entonces. Esa entonces sería la transformada de Laplace del seno de t más seno cubo de 3t. Toda esta expresión. Solamente eso entonces para el numerador. Bueno, acá lo reescribiré nomás.
Esa parte entonces para el numerador. Luego lo que podemos realizar es lo siguiente. Aplicando la propiedad división entre t, la transformada de Laplace de la división entre t. Entonces esa transformada también, aunque no les he enseñado el docente, por lo menos para que sepan, la transformada de f de t sobre t va a ser igual a la integral de desde s hasta infinito de la transformada de Laplace de la función f minúscula de t diferencial de s. Esa propiedad entonces es la que vamos a aplicar. Entonces, ¿no? Acá, la transformada de Laplace del seno de t más el seno cubo de t, todo eso sobre t, o sea, esta parte, ¿no? Esta parte. Esa transformada va a ser igual a, aplicando esta propiedad, la división entre t, la transformada de Laplace de la división entre t, eso va a ser igual a la integral desde s hasta infinito de la transformada de Laplace de el seno de t más el seno cubo de t, diferencial de s, ¿no? Porque esta ya va a ser una función en términos de s. Pero toda esa transformada ya la hemos hallado, ¿no? Previamente. Entonces, la transformada de esa parte va a ser equivalente a lo siguiente. Toda esta parte, ¿no? Va a ser igual a la integral desde s hasta infinito y la transformada de esta expresión ya la hemos hallado acá. Es esta parte, ¿no? Esta parte. Me falta un corchete. Ya. Entonces, acá, ahí está. Esta parte entonces ya lo he hallado previamente. Y eso es 7/4. 7/4 multiplicado por 1 sobre s cuadrado más 1 al cuadrado. Corchetes. 7/4 multiplicado por 1 sobre s al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Menos 1/4 multiplicado por 3 s cuadrado más 3 al cuadrado era aquí. 3 al cuadrado, porque la transformada del seno de 3t, ¿no? 3 al cuadrado. Entonces es 3 s cuadrado más 3 al cuadrado. Todo eso diferencial de s. Ya. Entonces, para hallar la transformada de Laplace de esta función, simplemente integramos. Integramos y el S, ¿no? La integración definida. Una integral definida es. Y entonces, un poco reescribiremos, ¿no? Para poder hallar la transformada de esta función. Entonces, propiedad de linealidad de la integral. Fíjense, la propiedad de linealidad es muy importante. Entonces, esta integral la podemos expresar como 7/4 multiplicado por la integral desde s hasta infinito de 1 sobre s cuadrado más 1 al cuadrado, diferencial de s, menos 3/4, ¿no? 3/4. 3/4 de la integral desde s hasta infinito de 1 sobre s cuadrado más 3 al cuadrado. Diferencial de s. Hallamos ambas integrales
y hallamos la transformada de Laplace de esta función. Entonces acá lo haremos. Entonces, primero hallamos la integral indefinida, ¿no? Y luego evaluamos límite superior menos límite inferior para poder hallar la integral definida. Entonces, esa parte va a ser igual a 7/4 multiplicado por, bueno, acá no, de tablas de integración decimos, para ambos casos, para ambas integrales tenemos algo así, ¿no? La integral del diferencial de x sobre x cuadrado más a al cuadrado, donde a es una constante. Esa integral es igual a 1 sobre a multiplicado por el arco tangente de x sobre a, ¿no? Arco tangente de x sobre a. Entonces, la integral definida va a ser igual a lo siguiente. Acá, mm, esa transformada va a ser igual a 7/4 multiplicado por la transformada de Laplace, ¿no? Perdón, estoy mal ya. Eh, la integral, la integral. Y la integral es, con esta tablita, la integral indefinida va a ser 1 sobre a, pero a vale 1, ¿no? Con otro colorcito lo haré. Otro 1 sobre a multiplicado por el arco tangente de S sobre A, pero A vale 1 para esa integral. Esa es la integral indefinida. Y la integral definida sería esa función evaluada en el límite inferior, límite superior, cuando S es igual a infinito, menos el límite inferior, cuando S es igual a S minúscula, ¿no? Eso entonces la primera integral definida. Menos 3/4 de esta otra integral definida. Primeramente, entonces, la integral indefinida sería 1 sobre a. En este caso vale 3, multiplicado por el arco tangente de S sobre A. A vale 3. Esa es la integral indefinida. Y la integral definida sería esa función evaluada en el límite superior, cuando S es igual a infinito, menos esa función evaluada en el límite inferior, cuando S es igual a S minúsculo. Ya. Eso sería entonces. Esto nomás. Y un poco reescribiremos 7/4 multiplicado por arco tangente de S, cuando S es igual a infinito, hasta cuando S es igual a S. Menos, acá podemos simplificar, ¿no? Multiplicación, 3 con 3 podemos simplificar. Lo que nos va a quedar es 1/4 del arco tangente de S sobre 3, y esa función evaluada en el límite superior cuando S es infinito, menos la función evaluada cuando el límite, bueno, cuando S es igual a S, ¿no? La integral definida. Evaluamos entonces, sería entonces 7/4 multiplicado por esta parte. Con otro colorcito lo voy a hacer. El límite superior al cotangente de infinito, ¿no? La función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior al cotangente de S. Menos 1/4. La función evaluada en el límite superior arco tangente de S de infinito sobre 3 sería, ¿no? La función evaluada en el límite superior, menos la función evaluada en el límite inferior, arco tangente de S sobre 3.
Esa sería entonces la integral, las integrales definidas. 7/4 multiplicado por... Ahora, existe una identidad trigonométrica. El arco tangente de infinito es pi medios. La tangente de infinito es, bueno, perdón, la tangente de pi medios es infinito. Entonces, el arco tangente de infinito va a ser pi medios. ¿Sí? Arco tangente de infinito es pi medios, entonces. Acá tenemos algo similar, ¿no? Infinito sobre 3 va a seguir siendo infinito. Y el arco tangente de infinito es pi medios. Lo que nos quedaría entonces sería pi medios menos arco tangente de S menos 1/4 de pi medios menos el arco tangente de S sobre 3. Y toda esa expresión sería la transformada de Laplace de K, del seno de T más seno cubo de T sobre T. Esa expresión. Un poco reescribiremos. Diremos finalmente entonces la transformada de Laplace del seno de T más el seno cubo de T sobre T. Eso es igual a, poco reescribiremos. Menos con menos sería más, ¿no? Distribuyéndolo. Menos con menos sería más. Positivo 1/4. 1/4 del arco tangente de S. ¿Sí? Menos 7/4 arcotangente, acá me falta el 3, ¿no? Arcotangente de S sobre 3. De acá. Menos 7/4 arcotangente de S. Y lo demás, las constantes. Más 7/8 pi medios. Bueno, perdón, más 7/8 de pi. Más 7/8 de pi. Menos pi octavos, ¿no? Menos pi octavos. Esta parte entonces de las constantes sería, ¿cuánto? 6/8 de pi, ¿no? 7/8 menos 1/8, sí está bien. 6/8 de pi. Esa entonces sería la transformada de Laplace del seno de t más seno cubo de t sobre t. Esta parte es 6/8 de pi. Y todavía se puede simplificar un poco más, ¿no? Ya, pero nosotros no queremos hallar de eso, su transformada. Queremos hallar la transformada de Laplace de esta expresión. De lo que hemos hallado su transformada multiplicado por e a la 2t. Entonces acá, lo que queremos hallar nosotros es la transformada de Laplace de el seno de t más el seno cubo de t sobre t multiplicado por e a la 2t, ¿no? E a la 2t. Es lo que queremos hallar. Entonces tenemos una función exponencial multiplicado por una función cualquiera. Primera propiedad de traslación, ¿no? Entonces, eso va a ser igual a la transformada de toda esa expresión, donde esta parte es la función, bueno, la transformada de esta expresión va a ser igual a
la transformada de el seno de t más el seno cubo de t sobre t primera propiedad de traslación. Entonces, todo eso cuando S es igual a S menos este valor, ¿no? S menos 2. Ya puedo anotarlo, es la primera propiedad de traslación. Traslación. Ya conocemos esta parte, es toda esta expresión. Entonces, la transformada de Laplace de la función que queremos hallar, f minúscula de t, va a ser igual a, esta expresión ya la conocemos, es un cuarto del seno, bueno, del arco tangente de s sobre 3 menos 7 cuartos arco tangente de s y sería más 6 octavos, ¿no? Un poco simplificando esto sería, ¿cuánto sería? 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos de pi. Simplificando la mitad, ¿no? La mitad de 6 es 3 y la mitad de 8 es 4. 3 cuartos. 3 cuartos de pi. Y toda esa función que hemos hallado cuando s es igual a s menos 2. En vez de s reemplazamos s menos 2. Finalmente, entonces, la transformada de Laplace de la función que queremos hallar, la transformada de f de t, va a ser igual a un cuarto de arcotangente de s. En vez de s reemplazamos s menos 2. S menos 2 sobre 3 menos 7 cuartos arcotangente. En vez de s reemplazamos s menos 2. Y más 3 cuartos de pi. Esa entonces sería nuestra transformada de Laplace de nuestra función que queríamos hallar. Y esa sería entonces finalmente nuestra solución. Pura propiedades entonces, ¿no? Pura propiedades. Hay muchas cosas en que perderse, ¿no? Al principio quizás sí un poquito, por esta parte, ¿no? Quizá en la división entre t, porque un límite de integración tiende a infinito. Quizá ahí sea un poco complicado de interpretar, pero solamente lo que es aplicar propiedades, las propiedades que hemos conocido, ¿no? Esta propiedad hemos aplicado ahorita, de la división entre t. Y lo mismo, ¿no? Cuando existe una multiplicación por t, esto es lo que tenemos que utilizar. Menos 1 elevado a la n, n es este valor, el valor del exponente, ¿no? De t, multiplicado por la derivada enésima de la transformada de Laplace de esta función, minúscula de t. Primero hallamos la transformada de f minúscula de t, luego derivamos enésimamente esa función que hallemos, ¿no? Ya va a estar respecto a esta función, derivamos n veces, multiplicamos por menos 1 elevado a la n, ¿no? Y eso sería, toda esta expresión sería la transformada de t a la n por f de t. De la división entre t también, lo mismo. Va a ser igual a la integral de s a infinito de la transformada de f de t diferencial de s. Primero hallamos la transformada de Laplace de f de t, luego integramos, como lo hemos hecho, ¿no? En el ejercicio. Es sencillito, de la transformada de la integral. La transformada de la integral de 0 hasta t, de f de t diferencial de t, va a ser directamente 1 sobre s de la transformada de f de t. Primero hallamos esta transformada y eso dividimos entre s. Eso nomás sería la transformada de la integral. Esos compañeros entonces, a ver, algo que me queda acá para practicar más.
Ya. 2 ejercicios me quedaría. Acá no tenemos primeramente que hallar el seno hiperbólico, lo podemos expresar de otra manera. A ver, esto más lo haremos. Ah, bueno, antes de continuar, pero ¿tienen alguna duda? Dudas, dudas. Sí, sí, Oxy, el 7/4 al principio, al empezar el ejercicio, ¿cómo lo ha obtenido? Esa parte no he entendido muy bien. Ahí ya. 7/4. Acá está. Este seno cubo de t, por identidades trigonométricas, ¿no? Lo hemos demostrado antes. Ese seno cubo de t era igual a, ¿dónde está? Aquí está. 3/4 menos 1/4 del seno de 3t. Ya. Entonces, este seno cubo de t va a ser 3/4 seno de t menos 1/4 del seno de 3t. Y luego sumamos estos dos, porque son términos semejantes, ¿no? 3/4 más 1 es 7/4. Por eso, 7/4 seno de t menos 1/4 seno de 3t. Está bien, Oxy, gracias. Eso sería. Auxi, yo tengo una Dime, duda. dime. El E desaparece ese, elevado a Em, 2t. ¿Cómo? ¿Me puedes volver a repetir? No, no te oí bien. L elevado a la 2t. ¿En qué momento desaparece? He elevado a la 2t. Sí, del último ejercicio. Esta parte. Sí, Ya. Bueno, a ver. Estoy aplicando aquí la primera propiedad de traslación. No es que desaparece. ¿Cómo hacemos? A ver, lo que he hecho entonces es lo siguiente. Primero he hallado la transformada de Laplace del numerador. Luego, por propiedades, he hallado la transformada de Laplace de la división entre t. Y luego, por propiedades también, he hallado la transformada de toda esta expresión. Fíjate, primero del numerador, k, luego de la división entre t, utilizando propiedades. Al final nos ha salido esto. Y luego, por propiedades, estoy utilizando la siguiente. Primera propiedad de traslación. Nos dice así la primera propiedad de traslación. Una función exponencial e a la at multiplicado por f de t es igual a la transformada de Laplace de la función f de t. Todo eso evaluado cuando s es igual a s menos a. Esta parte va a ser una función, ¿no? En términos de s. En vez de s, reemplazamos ahí s menos a. Nosotros tenemos acá similar, ¿no? Una función exponencial, que es e a los 2t, multiplicado por esta función, que es f de t.
para poder aplicar, ¿no?, la primera propiedad de traslación. F de t es toda esta parte. F de t. Y la función exponencial aquí está. Entonces, para ello, eso va a ser igual a la transformada de Laplace de esta función, la transformada de Laplace de esta función, todo cuando S es igual a S menos A. Para nuestro caso, el valor de A vale 2. Esta parte, toda esta expresión sería la transformada de Laplace de toda esta expresión, del seno de t más seno cubo de t sobre t, todo eso multiplicado por ahí a la 2t. Eso sería. ¿Se ha entendido o qué Sí, dices? pero si ese t No tuviera es al que cuadrado, sería otra propiedad, ¿verdad? como si este t estuviera al cuadrado. Sí, ¿Cuál? el e elevado, no, e elevado a 2t, pero si ese t estuviera elevado al cuadrado, sería otra Em, propiedad, ¿verdad? ya no podríamos aplicar ahí. De hecho, ya no existiría, porque Ah, esta ya no sería una función exponencial. Bueno, perdón, una función de orden exponencial. está bien, Aux. Gracias. Para que la transformada de Laplace exista, esta función tiene que ser continua por tramos y de orden exponencial. Esa, esa partecita. Es un poco complicado también de explicarlo, pero no todas las funciones tienen su transformada de Laplace. Por ejemplo, estas funciones no tienen 1/t. Esto no tiene su transformada de Laplace, que esta función es discontinua en el origen. Otra función que también no tiene su transformada de Laplace es esta, e a la t al cuadrado. Esta función no es una función de orden exponencial. ¿Cómo explicar? Es que es un poco complicado siempre de explicar toda esta parte, que la función sea continua y de orden exponencial. Pero no creo que les pregunte eso al docente, así que podríamos obviarlo conmigo. ¿Alguna otra duda o si no, continuamos? Que practicar. Bueno, de hecho, no creo que les dé tan largo como lo que estamos resolviendo, porque al fin y al cabo solamente han visto primera propiedad de traslación, no han visto lo demás. Para que lo conozcan, nomás yo estoy haciendo. Similares al primer y segundo ejercicio, nomás yo creo que va a ser algo similares. Quizá las funciones que les pregunten o en las ecuaciones diferenciales que existan sería esta función. E a la menos 2t multiplicado por el coseno de 3t, digamos. Lo máximo quizá que haya su transformada de Laplace. Y es sencillo, ¿no? Primero hallamos la transformada de Laplace del coseno de 3t, que es, ¿no? Es s sobre s cuadrado más 3 al cuadrado. Luego aplicamos la primera propiedad de traslación. Eso va a ser igual a, entonces acá esta es una función f de t, ¿no? Eso va a ser igual entonces a la transformada del coseno de 3t, cuando s es igual a s menos 2 sería, ¿no? S es igual a s menos 2. O sea, s más 2, ¿no? Esta parte ya lo hemos hallado. Es s cuadrado más 3 al cuadrado, cuando s es igual a s más 2. En vez de s, reemplazamos s más 2. Sería entonces s más 2 sobre s más 2 elevado al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esa sería la transformada de Laplace de a la menos 2d por el coseno de 3t.
Sencillo, no creo que les pregunte más, más complicado que esto. Ya. mm, Quisiera hacer más esto. Mm, a ver, esto haremos. 4 y el 5. Bueno, nos apresuraremos ya. El tiempo ya nos va a vencer. Entonces, acá nos piden hallar la transformada de Laplace de esta función. Pero por propiedades, este seno hiperbólico de BT, podemos escribirlo como e a la BT menos e a la menos BT, todo sobre 2. Eso multiplicado por la integral desde 0 hasta t del seno hiperbólico de AT, diferencial de t. Entonces, reescribiéndolo, ¿no? Todo este es como si fuera un número nomás. Un 5, un 4, un 3 o alguna función. Un t al cuadrado más 1, digamos. Entonces, acá, este 2, ese 2 y esta parte, podemos distribuirlo, ¿no? Está en multiplicación ahorita. Bueno, para que se entienda un poco mejor. Este 2 y esta expresión podemos distribuirlo acá y acá para reescribir la función. F de t entonces va a ser igual a e a la bt multiplicado por, bueno, por un medio, ¿no? Por un medio por la integral de 0 hasta t del seno hiperbólico de AT. Diferencial de t. Menos, ¿sí? Todo esto distribuimos. Menos un medio, perdón, menos e a la menos bt multiplicado por un medio por la integral de 0 hasta t del seno hiperbólico de AT. Diferencial de t. Entonces, de esta manera, ¿no? Reescribimos nuestra función F mayúscula. Denominaremos esto, ¿no? Como un poco más ordenado lo haremos, como nuestra ecuación 1. Ya, entonces aplicamos ahí la transformada de Laplace. La transformada de Laplace de f de t, entonces va a ser igual a propiedad, ¿no? De linealidad de la transformada de e a la bt, multiplicado por la integral de 0 hasta t del seno hiperbólico de AT, diferencial de t, menos un medio de la transformada de e a la menos bt, multiplicado por la integral desde 0 hasta t del seno hiperbólico de AT, diferencial de t. ¿Sí? Esta parte entonces es una transformada que tenemos que hallar y esta otra parte es otra transformada, ¿no? Hallamos ambas transformadas y hallamos la transformada de Laplace de la función que nos piden. Podemos hacerlo por separado, pero fíjense acá. A ver, nos memorizaremos la primera propiedad de traslación, aunque sea la transformada de e a la at por f de t es igual a la transformada de la función f minúscula de t va a estar en términos de s, ¿no? Esa transformada. Y esa transformada cuando s es igual a s menos el valor del exponente. Reemplazamos en vez de s menos a. Tenemos algo similar acá. Una función exponencial multiplicado por una función cualquiera. Exponencial por una función cualquiera. Podemos hallar la transformada de Laplace de ambas. Primero, ¿no? Podemos hallar la transformada de Laplace de esta función, que es lo mismo. ¿Sí? Para aplicar. Solamente hallamos la transformada de Laplace de esta función, que es el mismo. Un único, ¿no? Y luego ahí, a esa transformada, aplicamos la primera propiedad de traslación,
en vez de S reemplazamos S menos A. Podemos hacer entonces lo siguiente, fíjense, unos cálculos auxiliares, ¿no? Algo interesante. Primeramente hallaremos la transformada de Laplace de solamente la función que está dentro de la integral, el seno hiperbólico de AT. Eso lo podemos obtener de tablas. Eso va a ser igual a S cuadrado menos A al cuadrado. Eso de tablas. Ya. Luego, tenemos la transformada de Laplace de esta función. Luego podemos hallar la transformada de Laplace de la integral de 0 hasta t de esa función, seno hiperbólico de AT. Tenemos acá entonces la transformada de Laplace de la integral de una función, que con otro colorcito entonces lo haré. La transformada de Laplace de la integral, fíjense, los límites de integración siempre tienen que ser de 0 hasta t para poder aplicar esta propiedad de f de t, diferencial de t, perdón, diferencial de t. Eso es igual a la transformada de Laplace de la función f de t, la función integrando, todo eso sobre S. Simplemente eso. Hallamos la transformada de Laplace de esta función y lo dividimos entre S. Entonces eso va a ser igual a la transformada de Laplace del seno hiperbólico de AT. Y eso lo dividimos entre S. Esa sería la transformada de Laplace de la integral. Y ya, un poco reescribiremos, ¿no? Esta parte lo podemos reescribir como 1 sobre S multiplicado por la transformada de Laplace del seno hiperbólico de AT. Esa transformada de Laplace ya lo hemos hallado. Y eso es A sobre S cuadrado menos A al cuadrado, ¿no? ¿Sí? 1 sobre S multiplicado por la transformada de la función, que ya lo hemos hallado. Eso entonces sería la transformada de Laplace de la integral de 0 hasta t del seno hiperbólico de AT, diferencial de t. A esa función entonces que hemos hallado, esa transformada lo denominaremos como 2. Ay, mierda, me he olvidado. Perdónenme, esta es la ecuación 1. Que esta sea nuestra ecuación 1 ya aplicando la transformada. Bueno, que este sea 1, que este sea 2, que la transformada que hallemos sea 3. Ya, sí. Entonces, de 2 decimos. De 2. La transformada de la función f minúscula de t va a ser igual a, acá no, 1/2 multiplicado por esta transformada. Anotamos 1/2 multiplicado por esta transformada. Pero acá, ¿no? Acá podemos aplicar la primera propiedad de traslación, que va a ser igual a la transformada de esta función cuando s es igual a s menos este valor. Lo copiaré entonces acá abajo. Copiar. Eso va a ser para este primero. Primera propiedad de traslación. La transformada de Laplace de la función que está multiplicando el exponente
de AT. Eso cuando S es igual a S menos B, ¿no? En ese caso. Esa es la primera propiedad de traslación. Esta parte. Y lo demás, menos un medio multiplicado por la transformada de esta función. Primera propiedad de traslación, entonces otra vez. Eso va a ser entonces igual a la transformada de la función que está multiplicando la función exponencial. Seno hiperbólico de AT, diferencial de T. Y esa función, cuando S es igual a S menos el valor del exponente, que en este caso vale menos B, ¿no? Y esa otra parte sería la transformada de Laplace de toda esta expresión, aplicando la primera propiedad de traslación. Haremos. Finalmente, entonces, la transformada de f de t. Fíjense, justo por eso lo he hecho aparte de esto. En ambos teníamos que hallar, ¿no? A la transformada de la integral del seno hiperbólico de AT diferencial de t. En ambos. Entonces, todo eso va a ser igual a 1/2 multiplicado por, esto ya lo conocemos, vale 1 sobre s, o reescribiéndolo, ¿no? A en el numerador y en el denominador, s multiplicado por s cuadrado menos a cuadrado. Entonces acá va a ser a todo sobre s multiplicado por s cuadrado menos a al cuadrado. Eso cuando s es igual a s menos b. Menos 1/2 de la misma, ¿no? La misma transformada a s cuadrado, bueno, s cuadrado menos a cuadrado. Eso cuando s es igual a s más b, ¿no? Más b. Menos por menos es más. La transformada de f de t entonces va a ser igual a 1/2 de... Ahora acá, en vez de s, reemplazamos s menos b. Nos quedaría entonces, al final, s menos b multiplicado por, corchetes abriremos, s menos b al cuadrado menos a al cuadrado. Menos 1/2 de a, en vez de s, reemplazamos s más b. S más b es la primera propiedad de traslación. S más b al cuadrado menos a al cuadrado. Y esta finalmente sería la transformada de Laplace de la función que nos piden. Simplemente son propiedades. No es complicado. Un poquito de práctica quizá. No es complicado. Y además, solamente primera propiedad de traslación ustedes quizá apliquen. Si alguien quiere un poco profundizar, ¿no? Este tema, las demás propiedades. Acá tenemos entonces otro ejercicio. ¿Qué podemos hallar acá? Fíjense. Primero podríamos hallar la transformada del seno de 2t. ¿Sí? Por tablas. Luego, por propiedades, podemos hallar la transformada del seno de 2t sobre t, ¿no? Acá tenemos división entre t, la integral de 0 a infinito, ¿no? Una vez hallamos eso, hallamos la transformada de la integral.
La transformada de la integral era, ¿no? 1 sobre S multiplicado por la transformada de la función integrando toda esta expresión del seno de 2t sobre t, que ya lo hemos hallado previamente, ¿no? ¿Y luego qué? Hallamos la transformada de Laplace de la función que nos piden, que a la menos 3t, integral de 0 hasta t, del seno de 2t sobre t, diferencial de t. Y eso es lo que nos piden, ¿no? Lo que nos piden. Acá entonces vamos a hacerlo por tablas en primer lugar. Luego acá, esta es una propiedad, la transformada de Laplace de la división entre t. Vamos a hallar eso. Y luego hallamos esta otra transformada. Tenemos la transformada de Laplace de la integral. Transformada de la integral. Y finalmente, para hallar la transformada de Laplace que nos piden, aplicamos la primera propiedad de traslación. No es complicado, no es nada complicado. En principio tal vez un poco. Ya compañeros, ahí lo dejaremos, nuestra clase. Transformadas de Laplace recién hemos hecho. Nos falta transformadas inversas. Y todavía no nos falta resolver ecuaciones diferenciales por la transformada de Laplace. No es complicado, en especial de las resolución de las ecuaciones diferenciales. No es complicado. Además, el docente no les da muy complicados sus ejercicios, esa parte. Quiero pasar una clase extra más. ¿Qué día pueden? La siguiente clase que pasemos quiero hacer transformada inversa de Laplace. Y si alcanzamos resolución de ecuaciones diferenciales por transformada inversa. Y la próxima clase que pasemos, nuestra clase oficial, quiero hacer sistema de ecuaciones diferenciales. Con eso ya acabaría nuestro avance, ¿no? Fíjense qué rápido pasa. Sí, exacto, ¿no? El miércoles ya es su examen parcial. Por eso también quiero hacerlo rápido nomás esta parte. Una semanita falta, ¿no? Desde ahora. Su, su tercer parcial, ¿no? Su final creo que todavía es el 14, me parece, o no me acuerdo bien. Está No sé qué. adelantado, Ausi. ¿Cuándo es? Una semana después del tercer parcial. Uy, qué macana. Tengo que entregarle también notas al docente hasta el examen, yo creo. Una semana me dijo, pero me dijo también que el examen era el 15. Yo creo que máximo hasta el 7 le tengo que entregar. 15 o 14 era, no me acuerdo. Pero hasta el 7 me dio. ¿Cómo hacemos ahora de esa parte? Publiqué 3 prácticas, ¿no? No creo que saque una cuarta, porque ya no hay tiempo para ustedes y para mí. Quizá podría darles unos ejercicios, ¿no? Para que resuelvan. Por ejemplo, este podrían hacerlo, ¿no? Solamente es aplicar propiedades de la transformada, no es complicado. ¿Qué dicen? Solamente esto para que cuente como práctica, pero ¿eso quieren? A ver, ¿quieren una práctica 4? O unos ejercicios nomás les doy y eso que cuente como práctica. O que no cuente como práctica y que se vaya para sumar más notas a sus otras prácticas. Sí, Auxi. La segunda opción. Que se sume a las prácticas, Ausi. Ya, entonces, Se sume. para que practiquen un poco entonces, ¿no? Este ejercicio háganmelo. Las otras 2 clases que pasemos también les voy a dar ejercicios también. Este ejercicio háganmelo para el día, a ver, ¿qué día pasamos ahora?
una clase extra. Por votación haremos AUX. Yo puedo mañana en la mañana y el viernes de 10 a 12. Mañana, Oxy. Mañana Mañana, AUX, sí. Ya. Mañana entonces, ¿no? Mañana a las 8, tempranito. Sí. Sí, está bien, Oxy. O más temprano quieren. Algunos docentes pasan, ¿no? Esa más temprano todavía a las 7 de la mañana. Está bien, pero a las 8. Mucho frío también hace. Sí, Oxy, está bien. Ya. Nos vemos entonces mañana. Mañana a las 8. Háganmelo este ejercicio para mañana. No es tan complicado. Media hora tardarán. Acá están incluso los pasos, ¿no? Primero hallamos por tablas, división entre t, de la integral su transformada, luego primera propiedad de traslación. No es complicado. Ya, mañana entonces nos vemos. Háganmelo, por favor. Y a ver, otra cosa más, prácticas atrasadas. Quizá sea bueno poner una fecha. AUX, sí, este ejercicio. Lo subimos a Classroom. Sí, voy a crear un enlace para eso. ¿Y va a subir el documento? Sí, obviamente. Este enunciado más voy a subirles, ¿no? En otro enlace como puntos adicionales para la práctica, quizá no coloque. ¿Qué más? Sus prácticas atrasadas, a ver, hasta el 1 de junio máximo, ¿puede ser? Ya, sí, sí, es Am, que hemos enviado alguna práctica así incompleta, nos faltaba acabar algo, se nos podríamos enviarle. 1 de junio. ¿Cómo? Bueno, ¿Cómo? es que si digamos hemos enviado una práctica, pero ya no hemos acabado todo, podríamos enviar también. Sí, podrían. Envíame, si es tu caso, entonces, em, aparte de tu práctica, envíame en el mismo enlace de las prácticas otra. Se puede, ¿no? Varios documentos se puede en el mismo enlace Está bien, Axel. para que lo vean, ¿no? Bastantes también han presentado nomás. Alrededor de 50 está cada práctica, más o menos. No sabe ser mucho. Me acuerdo que 30 por semestre se revisar por cada práctica. Ahora sí nomás. Bastante más han presentado. Esa parte también quisiera que me ayuden. Bueno, eso vamos a después hablarlo ya. Que revisar todo eso va a ser un poco perjudicial también para mí. Vamos a hablarlo, pero es un poco después de su examen. Ya, entonces nos vemos mañana. Buenas. Asistencia, sí, AUX, sí. Sí, asistencia. Colóquenmelo sus nombres en el chat. Primero de junio, prácticas atrasadas, por favor. Oh, su examen es el 2, ¿no? Para no perjudicarse, entonces sería otro día nomás. Su examen es el 2 de junio. Que sea para el 5, entonces las prácticas atrasadas máximo. Sí, Axel, está bien. Máximo las prácticas, por favor. Auxi, una consulta, Auxi, buenas tardes. Dime. No hay que tener 9 prácticas de 1, 2, 3, 9. Y las personas que presentamos, Auxi, este ejercicio igual vamos a presentarlo, Auxi. Este ejercicio, si Sí. quieres anotar más puntos, ¿no?
a esas prácticas. Ay, ay. Ya, Oxy. Ya, No es gracias. obligado. Rápido pasa, ¿no? Compañeros, entonces nos vemos mañana. Ya se los subo. Hasta luego. Ya, nos vemos.